quieres ser perfecto, eso también lo dice Mateo 19, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme. Y dice que este hombre se devolvió porque era muy rico. Entonces lo que podemos ver es que este joven sí cumplía todos los mandamientos, pero lo que le faltaba era creerle al Señor Jesús. Y eso de creerle al Señor Jesús es tener fe. Lo que había en él era amor al dinero, pero él cumplía los mandamientos. Por eso él dijo, es difícil para un rico entrar al reino de los cielos si tiene amor al dinero. Entonces ahí es donde viene Pedro y dice, Señor, ¿quién puede salvarse entonces? Entonces cuando uno ve esto, de quién puede salvarse, o sea, esta enseñanza, he dejado todo por seguirte, tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con la bendición que Dios quiere darle a la iglesia y quiere darle a cada uno de nosotros. Por eso el Señor termina diciéndole, vas a recibir, o los que han hecho eso van a recibir 100 veces lo que dejaron. Y termina diciendo, pero también la vida eterna. O sea, seguir al Señor, servir al Señor, nos garantiza a nosotros tener la eternidad para el futuro. Pero en este mundo, lo que el Señor quiere darnos es 100 veces más de lo que nosotros tengamos. Pero está en nosotros que le creamos al Señor para que el Señor nos dé 100 veces de lo que nosotros dejemos. Y vuelvo y les digo, este joven no tenía problema con los mandamientos, su problema era con el corazón, su problema era con la parte económica, esa era la parte fuerte de él. Para él no era problema los mandamientos. Entonces, claro, Pedro dice, nadie se puede salvar. Y les dice el Señor, sí se puede. Para el hombre es difícil, pero para Dios es fácil. Entonces, ahí es donde Pedro dice, nosotros dejamos todo, Señor, nosotros dejamos todo. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor, Pedro al Señor, nosotros dejamos todo por ti. Y hasta ahí, ¿verdad? ¿Te han escuchado eso? Que dice, y nosotros dejamos todo, ¿y qué hay para mí? Bien, si recordamos, Dios llamó a los discípulos. Ustedes han visto ese pasaje, cuando el Señor comienza a llamar a los discípulos y les dice, vengan y los haré pescadores de hombres. Les dijo a los discípulos al comienzo del Evangelio. Pero Dios hizo lo mismo con Abraham. Le dijo a Abraham, sal de la tierra de tus padres. O sea, le estaba diciendo, deje todo y sígueme. Deje todo, y también dijo que iba a hacer algo con él. Dijo, y haré de ti una nación grande. O sea, las palabras son parecidas a las que les dio el Señor a los discípulos. O le dio también al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces nosotros podemos ver que Abraham obedeció, Abraham siguió, Abraham salió de la tierra de los padres y comenzó a ver el respaldo de esa palabra, comenzó a ver que se cumplía, él veía que cada día se iba cumpliendo porque comenzó a crecer sus animales, su sobrino tuvo que separarse de él, porque había muchas dificultades entre los pastores. Entonces le dijo, te vas a la izquierda o a la derecha, te vas a otro lugar diferente que el mío, pero no debemos tener problemas porque somos familia, así que mejor vete a otro lugar. Se separaron. Pero vemos que Abraham fue viendo el respaldo y respaldo, se cumplía, se cumplía y se cumplía. Pero llegó el momento en que Abraham le dice al Señor similar
a Pedro. Génesis 15, versículo 1 hasta el versículo 4. Ahí comienza nos muestra la palabra que le dice el Señor. Génesis 15. Después de estas cosas fue la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me has de dar? O sea, algo similar. Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será Damaseno Eliezer. E insistió Abraham: mira, no me has dado descendiente y de seguro es un criado. Bien. ¿Qué vemos en este pasaje? Que Abraham también hace la misma pregunta, así como Pedro le preguntó al Señor: nosotros hemos dado todo, ¿qué nos vas a dar? Abraham dijo: Señor, ¿qué me vas a dar? Porque la descendencia, usted dijo que me iba a hacer una nación, pero no aparece el hijo. 75 años dice la Biblia que tenía cuando fue llamado, y a los 100 años fue que apareció el hijo de Abraham. Pero, ¿qué ocurrió con su esposa Sara? Sara, al ver que no se cumplía la promesa, al ver que no se cumplía que viniese la descendencia a través de ellos, Sara terminó diciéndole: Abraham, ahí tienes a mi esclava. Ahora, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado con Abraham antes de que Sara le diera esas palabras? ¿O qué creen ustedes que fue la razón para que Sara dijera: mire, Abraham, aquí tengo una mujer que es mi esclava? ¿Ustedes creen, hombres casados? ¿Cuántos hombres hay aquí casados? Levanten la mano los casados. ¿Algún día su esposa le ha dicho: mire, mijo, nada que viene el muchacho, como que va a tener que presentarle una amiga? ¿Ah? ¿Usted cree que su mujer le diga eso? Le voy a presentar a una amiga, o mira a ver cuál le gusta. Va diciendo y le va dando, pero con la mano. Entonces yo pienso que Sara no fue de un día para otro que le dijo: aquí tienes, sino yo pienso que Abraham día tras día le decía a Sara: Dios dijo y nada que se cumple la promesa. Dios dijo y nada que se cumple la promesa. ¿Cuándo será que se va a cumplir? Bueno, Dios proveerá. Y yo creo que diría Sara: no, pues ya no me lo aguanto. Ahí tienes a la mujer. Porque yo creo que difícilmente una mujer le va a decir a su esposo: busque a la vecina, o busque a la comadre, o busque a mi hermana, o a la prima, o a cualquiera. No, eso, la mujer nunca va a decir eso. O casadas, ¿ustedes creen que sí? No. No. Yo creo que le diría Sara cada vez que Abraham le decía: oremos, oremos, oremos. Claro, Abraham yo creo que nunca le dijo: mire, Agar está bien. Yo creo que él nunca le dijo eso, porque si imagínese si le llega a decir eso, la historia de Abraham no hubiese llegado a 100 años. A los 76 años le hubiera dado muerte. Pero no, 100 años, porque fueron casi 25 años diciéndole: ¿cuándo será que se va a cumplir, Sara? ¿Cuándo? Y usted cada día la veo más vieja. Y usted que está estéril, y usted que... Bueno, dejémoslo ahí para no meternos con Sara. Pero yo pienso que no fue que Sara se dio así tan fácil. Ya cuando ella se dio era porque, para que se le cumpla. Pero esa no era
promesa. Bien, vemos entonces que Abraham por fin se le dio. Su esposa, Dios le dijo, haré de ti. Y se cumplió. Le dijo, sal y mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Ya antes le había dicho que iba a ser una nación, pero no le había mostrado de esa forma. Y entonces se cumple el milagro, se cumple lo que esperó por muchos años, 25 años esperando que se cumpliera, que la nación comenzara. Y ya cuando ese niño, que fue el regalo de Dios, que fue la bendición que Dios le dio, comenzó a crecer, terminó diciéndole el Señor a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Por qué razón Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo? Porque Abraham puso, sin darse cuenta, en primer lugar, el regalo de Dios, la bendición de Dios, el milagro de Dios. Lo puso en primer lugar y ya había descuidado al Señor. Por eso el Señor le dice, entrégame lo que te di. Porque es algo ilógico, ¿cómo el Señor le va a pedir lo que por mucho tiempo le prometió y por fin se lo cumplió? Y todo el problema que pasó con Agar, y ahora sí aparece el milagro, y entonces el Señor termina diciendo, entrégame el regalo que te di. ¿Por qué razón? Vuelvo y les digo, porque sin darse cuenta, Abraham no había dejado todo. Abraham había dejado sus padres, había dejado las tierras, pero se encariñó con lo que el Señor le dio. Y no es que sea malo alegrarse con la bendición, lo malo es que la bendición se vuelva un problema para acercarse a Dios, o que la bendición se vuelva un problema para dejar de venir a la casa de Dios, porque ahora estoy con la bendición viajando, ahora estoy con la bendición limpiándola, ahora estoy con la bendición arreglándola, ahora estoy con lo que Dios me dio y ya no tengo tiempo para ir a la casa. Entonces el Señor le va a terminar diciendo, entrégame eso que te di. Y la única forma de poder Abraham recuperar era obedeciendo. Entonces, como Abraham obedeció, el Señor le permitió y le proveyó un cordero. Bien, ahora volvamos nuevamente a los discípulos. Los discípulos dijeron, más bien Pedro, hemos dejado todo por seguirte. Ajá. Cuando Pedro dice, hemos dejado todo, estaban en la conversación con respecto a la situación del joven rico, porque el joven rico, ¿qué fue lo que le costó dejar? El dinero, las riquezas. Pero los discípulos no tenían problema con eso. Por eso los discípulos dijeron, Señor, nosotros hemos dejado todo. O sea, le estaban diciendo, si el joven rico no fue capaz de vender todo, nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. O sea, y el Señor les dijo lo que ellos habían dejado. Por eso dice, ninguno que haya dejado casa, hermanos, tierras, hijos. En otras versiones dice esposa. En esta textual no dice esposa. Pero sí, cuando alguien ha dejado todo por seguir al Señor, es ahí donde el Señor le dice, ninguno que haya dejado todo esto por amor de mi nombre, por amor a mí, quedará sin recompensa, pues recibirá 100 veces en esta tierra. Entonces, para los discípulos, el dinero no era problema, las casas no era problema, los hijos no era problema. Para ellos no tenía problema, porque podemos ver que los discípulos, por lo menos Pedro, ¿qué era Pedro? Un pescador. Él dejó de ser pescador, porque el Señor le dijo, voy a hacer de ti un pescador, pero de hombres. Ya no vas a pescar peces, vas a pescar personas, hombres y mujeres te vas a ganar. Y en Hechos de los Apóstoles vemos que se dio realmente ese milagro, porque se convirtieron 3.000 y 5.000 personas.
por la predicación de Pedro. Entonces Pedro pudo comprobar que realmente ahí estaba siendo un pescador de hombres. El Señor le estaba cumpliendo la palabra. Bien. Pedro demostró que en primer lugar era Dios. Cuando nosotros nacemos, no nacemos con ropa, ni con prendas, ni con cuenta. No nacemos con nada de eso. Desnudos. Y cuando se va, no se va desnudo, se va con ropa, ¿verdad? Pero esa ropa de nada sirve. Igual, si en el cajón le metiesen dinero, comida, para el viaje, de nada sirve. Ni las riquezas, de nada sirve. O sea, los discípulos habían entendido lo que tenemos es Dios. El Señor nos va a dar más de lo que hemos logrado. Y fíjese cómo Pedro, en una de las pescas que estaba él haciendo, ya después de que estaba el Señor, que el Señor había muerto, y que luego aparece y les dice, en un evangelio dice que aparece el Señor y le dice que tiren la red a un lugar y recogen una gran cantidad de peces. O sea, Pedro pudo entender que realmente el Señor sí multiplica, porque le dice Pedro al Señor en ese pasaje, toda la noche hemos pescado y no hemos conseguido nada. Y el Señor le dice, por ahí tírenla. Creo que dice 153 peces. Creo que dice esa cantidad. No sé si estoy equivocado. Pero entonces vemos que Pedro entendió. ¿Y qué hizo con su pertenencia? ¿Qué hizo Pedro con su pertenencia, que era su barca? La puso al servicio del Señor. Cuando iban en la barca, que había tormenta, esa era la barca de Pedro. Dice algunos evangelios que esa era la barca de Pedro. O sea, cuando el Señor dice, ninguno que haya dejado casas, hermanos, tierras, por amor a mí, quedará sin recompensa y recibirá 100 peces, no quiere decir que nosotros, para seguir al Señor y servir al Señor, debemos abandonar nuestra familia, debemos abandonar nuestros hijos, debemos abandonar la esposa, debemos dejar las propiedades y venir a la iglesia, que aquí Dios va a hacer milagros. Dios le puede decir a alguno específicamente así, porque cuando el Señor dice, cuando el Señor habla, Dios responde. Pero lo que sí vemos es que lo que el Señor le estaba diciendo no era, al joven sí le dijo, vende todo y me sigues. Ellos dijeron, hemos dejado todo, pero sin embargo, aunque dijeron hemos dejado todo, Pedro conservaba su forma de trabajo. Pero ¿qué estaba haciendo? Ahora lo tenía para el servicio del Señor. O sea, su barca era para el Señor. Algunos tendrían su casa para el Señor y los discípulos. Algunos dirían, vamos y comen en mi casa. O sea, lo que el Señor quiere decir con esto es que nosotros debemos de tener en primer lugar es al Señor, que es el que nos permite vivir, que es el que nos permite tener, que es el que nos da vida en abundancia. Porque de nada de lo que nosotros podamos obtener o ganar, no vamos a llevar. Esto podría yo decir que es un proceso. Esto de que uno diga, yo dejo esto por el Señor. O sea, yo confío que el Señor me va a proveer. Esto es un proceso en la vida de los cristianos. Porque yo sé, porque yo soy testigo, que aquí en la iglesia hay hermanos que han dejado cosas para darlas al Señor, o mejor dicho, a la iglesia. Yo soy testigo de eso. Hay hermanos, moto, carro, terrenos, la nevera que hay en el colegio también la dio, la nevera que tengo en la oficina también la dio alguien. O sea, hay muchas cosas que han dado porque han entendido que lo da Dios y que Dios puso en su corazón darles y que lo diera.
Ahora, yo digo que esto es un proceso en la vida del ser humano que no es fácil, porque normalmente nosotros venimos a la casa de Dios, ¿por qué razón? Por muchas razones. Enfermedad, problemas, divorcios, situaciones que ya no hay, que no se haya qué hacer. Entonces uno dice, voy a la casa del Señor para que me ayuden. Y entonces llegan aquí y comienza el pastor o un predicador o un invitado a decir, hermanos, necesitamos construir, ¿quién da? Y que justo en ese momento también aparezca un hermano que está enfermo y necesita que le donen sangre. Y también necesitamos 10 donantes de sangre. Entonces yo creo que cualquiera puede, de los nuevos puede decir, y aquí hay que ver que le saca a uno todo, ¿no? Hasta la sangre se la quieren quitar. Son 2 litricos. Entonces, esto no es fácil. Esto no es fácil. No para el Señor fue fácil, para el Señor le dijo, venda todo y délo a los pobres y me sigue. Para el Señor fue muy fácil porque él sabía lo que le iba a dar. Pero para el joven rico era muy fuerte. Y vuelvo y digo, en la iglesia hay muchos hermanos que no han tenido problema con eso. Pero hay otros que sí han tenido problema con eso. Y han tenido tanto problema que cuando dicen, vamos a orar por la ofrenda, dice, hasta ahí va todo bien. El diezmo, 10%. ¿Y sabe qué es lo que uno ve y se entera? Que uno dice, bueno, el diezmo es 10% de lo que yo recibo. Entonces Dios comienza a bendecir a todos, al que diezma y al que no diezma, porque Dios hace llover sobre buenos y malos. Y entonces los bendice a todos. Pero también bendice y bendice más al que da el diezmo y al que da ofrenda. Entonces, este que está dando el diezmo, que por decir tenga el sueldo mínimo, Señor, gracias, bueno, y da el diezmo. Resulta que le aumentan el sueldo, lo logran dar un capital y monta una empresa, y él sigue dando el diezmo, pero de empleado. Hasta ahí, porque es que el diezmo de lo que me entra, no se meta con eso. Bueno, se lo dejo ahí. O sea, a algunos les cuesta dar el diezmo. Pero sin embargo, dicen como Pedro, Señor, yo he dejado todo para seguirte, pero con el 5%. Yo he dejado todo para seguirte, pero no se meta con eso, no se meta con lo mío. Vuelvo y les digo, los apóstoles no tenían problema con dejar las cosas, ellos se desprendieron. Y fue tanto lo que hicieron los apóstoles, que cuando ellos estaban ya solos, sin el Señor Jesucristo, porque partió a estar ante el Padre, que ellos comenzaron a predicar en Hechos capítulo 2, 44 y Hechos 4, 36, en estos 2 versículos nos dice que las personas a las cuales les predicaban los apóstoles traían las posesiones y se las daban. Hasta uno llamado Bernabé, dice Hechos 4, que vendió una propiedad y se la trajo a los apóstoles. Hechos 5 también habla un matrimonio, también vendieron una propiedad y también se la llevaron, pero se la llevaron a medias. Porque estos de Hechos capítulo 5, que se llamaron Ananías y Zafira, ellos dijeron, apóstoles, entendieron la enseñanza y dijeron, te vamos a dar, voy a vender una propiedad y se la vamos a dar. Después de que la vendieron, comenzaron a decir, pero como que es mucha plata, vamos a hacer una cosa entre los dos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a suponer que la vendieron en 500,000, un precio.
pero vamos a hacer una cosa, vamos a decir que la vendimos en 300 y nos quedamos con 200. O sea, después de que vieron la cantidad, dijeron, uy, no. Bueno, terminaron muriéndose, para no hablar más de este punto. Pero ¿qué es lo que podemos ver en este pasaje? ¿Cuál era el problema del joven rico? El problema del joven rico era el dinero, no eran los mandamientos. ¿Y cuál era el problema de los discípulos? Para ellos no era problema dejar las propiedades, para ellos el problema era otro. Y sin embargo, ellos dijeron, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Esto fue en Marcos 10:28. Pero en el versículo 35 comenzaron a mostrar lo que no habían dejado, que supuestamente habían dejado, que no era lo material. Marcos 10:35 dice, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él diciendo, Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué quieres que haga? Entonces ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no saben lo que piden. Versículos antes habían dicho, nosotros hemos dejado todo para seguirte. O sea, ellos se sentían súper bien. Yo pienso y creo que aquí en la iglesia pasa algo similar con algunos hermanos. No tienen problema con el diezmo de ninguna clase, así les den cualquier cantidad de dinero, ellos son fieles con el diezmo, porque uno sabe, hermanos que son fieles con una cantidad grande que uno dice, Dios mío, es fiel el hermano para dar el diezmo, es fiel para dar una ofrenda. Con los discípulos eran muy fieles en desprenderse de las propiedades, pero que no habían dejado, por lo menos Juan y Santiago. Había algo en su corazón que era ambición. Habían dejado riquezas, pero estaban pidiéndole al Señor que cuando estuviera en el reino, uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda. O sea, estaban pidiendo posición. Estaban diciendo, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, pero nosotros queremos posición. Queremos que nos pongas de pastores, que nos pongas de apóstoles, queremos ser los jefes, porque queremos ser, fíjese lo que dicen, queremos ser uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Queremos ser la mano derecha suya. El otro, yo quiero ser la izquierda, yo no soy la derecha, yo soy la izquierda. ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir la mano derecha? La mano derecha es el que hace lo que uno puede hacer, pero está ahí. El que hace muchas cosas. O sea, el que resuelve. El que está después del Señor. Eso le estaban diciendo ellos. Bien, ellos han dicho, hemos dejado todo. ¿Qué más? No habían dejado, que no era dinero. Marcos 14:30. Fíjese que es siguiente de Marcos 10. Y habían dicho, ya hemos dejado todo. Marcos 14:30. Le dice Jesús, de cierto te digo que hoy, en esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él repetía con porfía, aunque tenga que morir contigo, en ningún modo te negaré. Y así también decían, ¿quiénes? Todos. O sea, no era solo Pedro el que decía, Señor, no te voy a negar. ¿Qué quiere decir esto de que Pedro dijo no te voy a negar? O sea, se sentía seguro, se sentía confiado. Ellos habían dejado las riquezas, pero había algo en su vida que no había dejado, que era que creía que todo lo sabía. Creía que no se equivocaba. O sea, dijeron, hemos dejado todo,
pero no habían dejado el creer que todo lo saben, el creer que ellos no iban a faltar. ¿Qué más? Marcos 14:47. ¿Qué no habían dejado? Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. En otro evangelio, que es Juan 18:10, dice que era Pedrito. Pedro, el que dijo, yo he dejado todo por seguirte, tenía todavía dentro de su corazón que no había dejado el ser impulsivo, pero él dijo que le había dejado todo. ¿Qué más? Juan 20:25. También al final del Evangelio, ya Jesús aquí había resucitado y los discípulos también habían dicho, nosotros hemos dejado todo. Juan 20:25. Por tanto le dijeron a otros discípulos, hemos visto al Señor. Esto era Tomás. Y dijo Tomás, hasta que yo no vea, no voy a creer. Y supuestamente había dejado todo. ¿Qué no había dejado? La incredulidad. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Que los discípulos dijeron, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué hay para nosotros? Y el Señor les dijo, ninguno que haya dejado eso. Pero resulta que a ellos les faltaba todavía dejar conductas. Cuando Pedro dice esto, eso es como una oración. Yo en esta semana que pasó, no soñé, ¿no? Voy a tomar agua, no tuve sueños. Estoy pensando por ustedes, a ver qué soñó el pastor. No tuve sueños. Esta semana que pasó estaba yo orando. Salí del cuarto y estaba orando, caminando por el pasillo, Señor, Señor. Y yo estaba orando y yo estaba diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo me vas a dar lo que tú dijiste? Y el versículo ese me llegó así. O sea, el Señor me estaba diciendo, se parece a los discípulos. Yo he dejado todo por seguirte y no me has respondido. Cuando yo oraba, dije yo, ay Señor, me parezco a los discípulos. Le estoy diciendo, yo he dejado muchas cosas. Si miramos, usted ha dejado muchas cosas, ¿verdad? Usted ya no toma, usted ya no baila pegado. Usted ya no es grosero. Usted honra a los padres, porque nos parecemos al joven rico también, ¿no? Señor, yo cumplo los mandamientos. Yo no dije yo cumplo los mandamientos, pero es que cuando oramos nos parecemos a los discípulos. Señor, yo cumplo los mandamientos. Usted no ha hecho esa oración, así que como que usted dice, se parece a una oración que he hecho. Señor, yo te sirvo. Señor, yo ya no soy como antes. Y estamos diciendo, concédeme. ¿Y sabe qué nos va a dar el Señor? 100 veces. Y sí nos ha dado el Señor. Pero ¿por qué razón no se ha recibido 100 veces? Sí ha recibido 5, se ha recibido 10, porque estamos aquí porque hemos recibido respuesta de Dios, ¿verdad que sí? Hemos recibido, el Señor nos ha bendecido, nos ha dado. O sea, por mí yo entiendo que me tengo que morir y me tengo que enfermar y no enfermarme, que sea como Moisés, enterito, ¿verdad? Porque así le pasó a Moisés, 120 años y todavía estaba bien porque tenía que irse. Y no es que me esté haciendo propaganda, pero ustedes saben lo que ocurrió cuando estaba en la plena construcción del techo.
apareció el terreno y yo dije, hermanos, yo sé que ustedes ya dieron una ofrenda, pero ¿por qué no echan otro poquito más? No, si le echo, digo otro poquito más, me tiran todo y se van. Y dije, también, hasta me va a pedir sangre. Entonces uno entiende que Dios, entonces yo dije, no, yo di el carro, o sea, porque uno, por mí, digo, yo no tengo problema. Y entonces cuando lloraba, yo como que decía, Señor, yo no tengo problema con eso. Pero entonces el Señor me muestra a través de los pasajes estos, que es que uno tal vez no tiene problema con la parte de las propiedades, porque uno dice, Dios me da y Dios me va a proveer, pero sí hay algo que tiene que dejar. El joven rico no tenía problema con los mandamientos, el problema era el dinero. Los discípulos no tenían problema con el dinero, tenían problema era con la conducta. Porque ellos, les vuelvo a decir lo que pasó, Pedro no se aguantó. Había dejado todo, pero sacó la espada y no la había dejado. Le cortó la oreja al soldado. O sea, él podría decir, yo he dejado todo por seguirte, pero esta rabia no la puedo dejar porque es que así soy yo. Y usted no ha escuchado a esas personas que dicen, esos hermanos de la iglesia, porque es que los de afuera, pues ¿qué se puede hacer? Pero los consagrados, que uno los ve con esa cara de santo que dice, es que así soy yo. Bueno, mientras usted diga que usted es así, le falta cambiar. Porque yo no puedo decir, así soy yo y punto. No, pues ahora es que le falta. Porque uno no puede andar con eso de que así soy yo. No, así Dios quiere que sea y Dios me está moldeando. Pero cuando uno dice, es que así soy yo, creo que esa palabra la dije la semana pasada también. Sí la dije, de que alguien dice, así soy yo. Entonces, uno ha dejado muchas cosas, yo he dejado muchas cosas, y orando, Señor, y entonces cuando el Señor me dijo, se parece a los discípulos, empecé a mirar, pues sí, por ahí esto y por ahí aquello, como dos, que me acuerde y que la sepa. Ahora yo no sé usted qué problema tenga, si es con las propiedades, con lo que Dios le ha dado, o es con su conducta, o tiene las dos cosas. ¿Cuál tiene? ¿Cuál tendrán? Por la plata no tengo problema. Yo el problema que tengo es que no lo puedo ver. Es el único problema. Cuando el pastor pide ofrenda, yo no tengo problema. El problema es que no quiero, es que no me aguanto. Entonces, hermanos, la promesa del Señor son 100 veces. Ahora, la promesa sigue vigente. El ofrecimiento sigue vigente. 100 veces. 100 veces. No son 5, son 100 veces lo que el Señor quiere darnos. Entonces uno cuando la ayuda idónea le dice que sí, vamos bien, porque hay un acuerdo, y si hay un acuerdo entre los dos, hay una bendición grande para la familia. Amén. Entonces, hermanos, yo no sé qué es la dificultad que usted pueda tener y usted pueda decir, he dejado todo por seguir al Señor, he dejado todo por servir al Señor. Si le hiciera un test, porque es un test, ¿no? No es un examen, sino un test, ¿no? Es la palabra, ¿no? Un test, marque rápidamente. ¿Cómo cree usted que saldría? Tenemos que pedirle al Señor, nosotros queremos ser, hoy somos discípulos, pero el Señor quiere llevarnos de discípulos a apóstoles, ¿sí?
de discípulos a apóstoles. Pero para llegar a ese proceso, para pasar por eso de discípulos a apóstoles, tenemos que dejar todo. Ahora, todo no es una sola cosa, todo es entender de que Dios da y que cuando Dios me pide es para bendecirme. Algo que quiero incluir en lo que dije sobre la parte que cuando el Señor puso en mí que diera el carro. Si yo no hubiese dado el carro cuando el Señor puso del carro, ¿sabe qué hubiese pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado? Si yo hubiese dicho, nah, eso no es de Dios. El Señor dice, mejor siembre para que coseche. ¿Qué hubiese pasado? Que uno puede ver qué ocurre. Se la hubiesen terminado llevando. Porque cuando Dios pone en uno, es porque le voy a dar. Pero si no da, no es que Dios dice, ahora se la quito, por no hacerme caso. Sino lo que el Señor está es ayudándonos. Fíjese lo que le pasó al faraón en los tiempos de Moisés. El faraón en los tiempos de Moisés tenía en primer lugar a su hijo, el primogénito. ¿Y cómo lo tenían? ¿Qué era para el pueblo de Egipto? El primogénito era un dios. ¿Y qué hizo el Señor? Le quitó a su Dios. Por eso el Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo porque lo estás haciendo Dios. Y cuando Abraham obedeció, el Señor le dijo, está bien. Entonces, hermanos, yo sé que Dios quiere bendecirlos y quiere bendecirnos y quiere bendecirme, pero hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Usted puede decir, yo he dejado todo por seguir al Señor. Ahora sí vuelvo y les pregunto, ¿quién ha dejado todo por seguir al Señor? Ni una uña. Sí, hermano, ustedes han dejado, yo he dejado, y estamos en el proceso de seguir. De que nos falta algunas cositas, sí. ¿Qué nos puede faltar? ¿Algún resentimiento? Yo creo que algunos no tienen ningún problema con la conducta. El problema es lo material. Pero otros no tienen problema con lo material. El problema es la conducta. Y otros no tienen problema con uno y uno, tienen los dos. Los invito a que se levanten. Vamos a pedirle al Señor que realmente nosotros, algo para terminar, el desprenderse de las propiedades no es salvación, por eso no me salvo yo. Cuando el Señor le dijo al joven rico, vende lo que tienes, no era para que se salvara, sino que le estaba diciendo, si quieres ser perfecto, fíjense bien, para terminar, si quieres ser perfecto, si no está aquí, en Marcos 10, está en Mateo 19, me lo recuerdo, pero el Señor le dice, si quieres ser perfecto, o sea, ¿qué le faltaba? El corazón. Quiere decir que la perfección está en entender de que lo que tengo es de Dios y Dios es el que me permite tener hijos y todo. Pero uno es perfecto cuando entiende eso y cuando también entrega la conducta. Pero si alguno tiene solo una, no es perfecto. Debemos tener las dos. ¿Usted quiere tener las dos? Bueno, lo invito a que se acerque al altar. No van a pasar con sus propiedades, pase con su corazón y dígale, Señor, yo quiero que tú cumplas en mí lo que tú dijiste que me ibas a dar 100 veces. Ayúdame a cambiar mi corazón, porque es que
Digo que sí, prometo, y apenas llega el milagro, no, Dios, usted tiene mucha plata, yo no voy a cumplir con usted. Acérquese al altar el que quiera tener las dos cosas. Entender de que Dios es el que provee y entender de que vamos a recibir 100 veces, pero por también entregar la conducta, la mala conducta. Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.